Del libro Un nuevo modelo del universo, capítulo 8, Misticismo experimental, parte 3. Llevé a cabo mis experimentos bajo las condiciones más variadas y en los ambientes más distintos. Poco a poco me fui convenciendo de que lo mejor era estar solo. La verificación de los experimentos, esto es, la observación por otra persona, o el registro de las experiencias en el mismo momento en que tenían lugar, era completamente imposible. De cualquier modo, yo nunca tuve ningún resultado de este modo. Cuando traté de tener a alguien cerca de mí durante estos experimentos, encontré que no podía mantenerse ninguna conversación. Empezaba yo a decir algo, pero entre la primera y la segunda palabra de mi oración se me ocurrían tal cantidad de ideas y tantas se sucedían una a otra que las dos palabras guardaban entre sí una enorme distancia y hacían imposible encontrar cualquier relación entre ellas. Y a la tercera palabra generalmente me olvidaba de lo que antes había dicho. Y tratando de recordarlo, encontraba millones de nuevas ideas, pero olvidaba completamente dónde había yo principiado. Recuerdo, por ejemplo, el principio de una frase. Yo dije ayer. No acababa de pronunciar la palabra yo cuando un número de ideas empezó a dar vueltas en mi cabeza acerca del significado de la palabra en un sentido filosófico, en un sentido psicológico y en todos los demás sentidos. Todo esto era tan importante, tan nuevo y profundo que cuando pronuncié la palabra dije, no pude entender lo más mínimo que es lo que entendía por ella. Desligándome con dificultad del primer círculo de pensamiento acerca del yo, pasé a la idea del dije, e inmediatamente encontré en ella un contenido inmenso. La idea del lenguaje, la posibilidad de expresar pensamientos en palabras, el tiempo pretérito del verbo. Cada una de estas ideas produjo una explosión de pensamientos, de conjeturas, de comparaciones y asociaciones. De modo que cuando pronuncié la palabra ayer, era ya absolutamente incapaz de comprender por qué yo la había dicho. Pero ella, a su vez, me llevó inmediatamente a las profundidades de los problemas del tiempo, del pasado, del presente, del futuro, y se empezaron a descubrir ante mí tales posibilidades de acercarme a estos problemas que perdí el aliento. Fueron precisamente estos intentos de conversación, hechos en estos extraños estados de conciencia, los que me dieron la sensación de cambio en el tiempo, que es descrito por casi todos los que han hecho experimentos tales como el mío. Este es un sentimiento de extraordinaria prolongación del tiempo, y en el que los segundos parecen ser años o décadas. A pesar de todo, el sentimiento usual del tiempo no desapareció, solo que junto a él, o dentro de él, apareció, por así decirlo, otro sentimiento del tiempo. Y los dos momentos del tiempo ordinario, como dos palabras de mi oración, podían estar separados por largos periodos de otro tiempo. Recuerdo cuánto me sorprendió esta sensación la primera vez que la experimenté. Mi compañero estaba diciendo algo, entre cada sonido de su voz, entre cada movimiento de sus labios, pasaron largos periodos. Cuando había terminado de decir una corta frase, cuyo significado no pude comprender absolutamente, sentí que había yo vivido tanto durante ese tiempo que nunca más podríamos entendernos.
que yo me había alejado demasiado de él. Me pareció que todavía podíamos hablarnos y hasta cierto grado entendernos al principio de esta frase, pero al final parecía completamente imposible, porque no había modo de comunicarle todo lo que yo había vivido mientras tanto. Los intentos de escribir tampoco dieron ningún resultado, excepto en 2 o 3 ocasiones, en que cortas formulaciones de mis pensamientos, escritas durante el experimento, hicieron posible después que comprendiera yo y descifrara algo de una serie de recuerdos confusos e indefinidos. Pero generalmente todo terminaba con la primera palabra. Muy raras veces fui más allá. Algunas veces lograba escribir una frase, pero generalmente cuando iba yo terminando no recordaba y no comprendía lo que quería decir ella o por qué la había yo escrito. Y después tampoco podía recordar esto. Trataré de describir sucesivamente cómo se realizaban mis experimentos. Omito el fenómeno fisiológico que precedía al cambio de mi estado psíquico. Mencionaré solo que la pulsación ora aumentaba alcanzando gran velocidad, ora disminuía. En conexión con esto observé varias veces un fenómeno muy interesante. En el estado ordinario, la disminución o la aceleración intencional de la respiración produce latidos acelerados del corazón. Pero en este caso, completamente sin ninguna intención de mi parte, se establecía entre la respiración y los latidos del corazón una conexión que ordinariamente no existe. Es decir, acelerando la respiración, aceleraba yo los latidos del corazón. Disminuyendo yo la respiración, disminuían los latidos del corazón. Sentí que detrás de esta nueva capacidad se encuentran posibilidades muy grandes. Traté, por lo tanto, de no estorbar el trabajo del organismo, sino de dejar que las cosas siguieran su curso natural. Dejada a sí misma, la pulsación se intensificó y fue sentida poco a poco en varias partes del cuerpo, como si ganara cada vez más terreno. Y al mismo tiempo llegó a balancearse hasta que finalmente empezó a ser sentida en todo el cuerpo simultáneamente. Y después de ello continuó como un latido. Esta pulsación sincronizada siguió aumentando de velocidad y de repente se sintió como una conmoción en todo el cuerpo, como si hubiera saltado un resorte. Y al mismo tiempo se abrió algo en mí. Todo cambió súbitamente y empezó algo extraño, nuevo, completamente diferente a lo que ocurre en la vida. A esto lo llamé el primer umbral. Había en este nuevo estado mucho que era incomprensible e inesperado, especialmente en el sentido de una confusión todavía mayor entre lo objetivo y lo subjetivo. Había también otros fenómenos nuevos de los cuales hablaré ahora, pero este estado era incompleto. Debería ser llamado con más propiedad el estado transicional. En muchos casos, mis experimentos no me llevaron más allá de este estado. Algunas veces, sin embargo, este estado aumentaba en profundidad y en amplitud como si me fuera sumergiendo poco a poco en la luz. Después de esto, llegó todavía el momento de otra transición, también una especie de conmoción en todo el cuerpo. Y solo después de esto empezó el estado más interesante que pude lograr en mis experimentos. El estado de transición contenía casi todos los elementos de este estado, pero
Al mismo tiempo, carecía de algo de lo más importante y esencial. El estado transicional no se diferenciaba mucho en esencia de los sueños, especialmente de los sueños en el estado de semisueño, aun cuando tenía sus propias formas muy características. Y el estado transicional podría haberme engañado por una cierta sensación de lo milagroso conectada con él, si no hubiera sido yo capaz de adoptar una actitud suficientemente crítica hacia él, basada principalmente en mis primeros experimentos en el estudio sobre los sueños. En el estado transicional, que según pude convencerme muy pronto, era enteramente subjetivo. Generalmente empezaba yo casi inmediatamente a oír voces, entre comillas. Estas voces eran de una cualidad característica del estado transicional. Las voces me hablaban y a menudo decían cosas muy extrañas que parecían tener cierto cariz de truco en ellas. Algunas veces, en los primeros momentos, me sentía conmovido por lo que oía yo en esta forma, especialmente cuando respondían a ciertas anticipaciones vagas y sin forma definida que yo tenía. Algunas veces oía yo música que evocaba en mí muchas emociones diferentes y poderosas. Pero con bastante extrañeza sentí desde el primer día desconfianza por estos estados. Comprendían demasiadas promesas, demasiadas cosas que yo quería tener. Las voces hablaban de todas las cosas posibles. Me advertían. Me probaban y me explicaban todas las cosas del mundo, pero sin embargo lo hacían demasiado simplemente. Empecé a preguntarme a mí mismo si no habría inventado yo mismo lo que ellas decían, si no sería solo mi propia imaginación. Esa imaginación inconsciente que da origen a nuestros sueños, en los que podemos ver a muchas personas, hablar con ellas, oír sus voces, recibir su consejo, etc. Después de pensar en esta forma, tenía yo que decirme a mí mismo que las voces no me hablaban de nada que yo no pudiera haber pensado. Al mismo tiempo, lo que aparecía en esta forma era con frecuencia muy semejante a las comunicaciones, entre comillas, recibidas en las sesiones mediunísticas o por medio de la escritura automática. Las voces se daban a sí mismas con frecuencia diferentes nombres. Me decían muchas cosas halagadoras y trataban de dar respuesta a toda clase de preguntas. En algunas ocasiones yo mantenía extensas conversaciones con estas voces. Una vez hice una pregunta en relación con la alquimia. No puedo recordar ahora la pregunta exacta, pero creo que fue algo acerca de las diferentes denominaciones de los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra, o acerca de la relación de los 4 elementos entre sí. Puse la pregunta en conexión con lo que yo leía por aquel entonces. Como respuesta a esta pregunta, una voz que se llamó a sí misma con un nombre muy conocido, me dijo que la respuesta a mi pregunta podía encontrarse en cierto libro. Cuando dije que yo no tenía este libro, la voz me dijo que lo podría encontrar en la biblioteca pública. Esto sucedió en San Petersburgo, y me aconsejó leer el libro con mucho cuidado. Pregunté en la biblioteca pública, pero el libro, publicado en inglés, no se encontraba allí. Solo había una traducción alemana de él en 20 partes, de las cuales faltaban las 3 primeras. Pero muy pronto pude conseguir en algún otro sitio el libro en inglés, y en realidad encontré ciertos hechos muy íntimamente conectados con mi pregunta, aun cuando no daban una respuesta completa de ella. Esta circunstancia y algunas otras parecidas me mostraron
que en estos estados transicionales pasé por las mismas experiencias por las que pasan los médiums, los clarividentes y demás personas de esta clase. Una voz me dijo algo muy interesante acerca del templo de Salomón en Jerusalén, algo que yo creía no saber antes, o que de haberlo leído en alguna parte había olvidado completamente. Entre otras cosas, al describir el templo, la voz me dijo que había enjambres de moscas ahí. Lógicamente, esto era muy comprensible y aún inevitable. En un templo en el que se hicieran sacrificios, en el que se mataban animales y en el que naturalmente había sangre y toda clase de inmundicias, debería indudablemente haber habido muchas moscas. A la vez parecía nuevo, y hasta donde puedo recordar, nunca había leído acerca de las moscas en conexión con los templos antiguos. Pero no hacía mucho tiempo que yo había estado en el Oriente y vi las cantidades de moscas que pueden haber allí en las condiciones ordinarias. Estas descripciones del templo de Salomón, y particularmente las moscas, me brindaron una explicación completa de muchas cosas extrañas con las que me había encontrado en mis lecturas y que no podía yo llamar ni falsificaciones deliberadas, ni verdadera clarividencia. De modo que la clarividencia, entre comillas, de Leadbeater y del Dr. Steiner, todo lo referente a las relaciones acásicas, las descripciones de lo que sucedió hace decenas de miles de años en la mítica Atlantis o en otros países prehistóricos, eran indudablemente de la misma naturaleza que las moscas en el templo de Salomón. La única diferencia era que yo no creía en mis experiencias, en tanto que las relaciones acásicas, entre comillas, eran consideradas y son consideradas como reales tanto por sus autores como por los que leen acerca de ellas. Muy pronto se me hizo claro que ni en estas ni en otras experiencias había nada de real. Todo era un reflejo. Todo provenía de la memoria, de la imaginación. Las voces se callaron inmediatamente cuando pasé a algo familiar y concreto que podía ser demostrado. Esto me explicó por qué es que los autores que describen Atlantis son incapaces, con el auxilio de su clarividencia, entre comillas, de resolver cualquier problema práctico que se refiera al presente y que siempre puede encontrarse fácilmente, pero por alguna razón ellos evitan tocar. ¿Por qué saben ellos todo lo que sucedió hace 30.000 años y no saben lo que está sucediendo en el momento de sus experimentos, pero en otro lugar? Durante todos estos experimentos me di cuenta de que si creía en estas voces, llegaría a un límite y no podría seguir adelante. Esto me atemorizó. Me di cuenta que todo era un autoengaño, de que por muy atractivo que fuera todo lo que las voces me decían y prometían, esto no conduciría a ninguna parte, sino que me dejaría exactamente donde estaba. Comprendí que era precisamente esto lo que constituía la seducción, es decir, que todo provenía de la imaginación. Continúa.